Muy bien, entonces el día de hoy vamos a estudiar Tercera de Juan, ¿sí? Tercera de Juan es un libro que está después de Segunda de Juan y antes de Judas. Y Judas está antes de Apocalipsis, entonces ándate hasta el final de tu Biblia y después retrocedes 2 libros. Judas y después está Juan, y lo vas a encontrar, ¿sí? Estamos en Tercera de Juan. Les decíamos la vez pasada de que no es que estamos subiendo de nivel, no se trata de eso. Simplemente era una cuestión de orden, ¿sí? No es que ya pasé de primera de Juan, pasé de grado, ahora estoy en segunda y luego a tercera. No es así. Era una cuestión de orden, de escritura, en el tiempo en el que fue escrito, aunque cronológicamente estaban bien pegados estas cartas, o sea, bien cerca, ¿no? Se podría decir incluso que fueron escritos el mismo año junto a Segunda de Juan. O sea, también la fecha de escritura de esta carta también data alrededor del año 90 después de Cristo, 57 años después de la resurrección del Señor Jesucristo, ¿sí? El autor nuevamente es el apóstol Juan, el discípulo amado, el autor del Evangelio, de las 3 cartas de Juan y del Apocalipsis, es el mismo, ¿sí? ¿A quién está dirigido esta carta? Lo vamos a ver en el libro, pero el propósito de esta carta es elogiar a un hombre llamado Gayo. No es Gallo, por favor, es Gayo, ¿no? Por su hospitalidad, ¿ya? Y animarlo en su vida cristiana. Aquí Juan va a elogiar características de Gallo, pero sobre todo, vamos a ver que Gallo tenía otras características más, pero sobre todo, Juan va a recalcar y va a resaltar la hospitalidad que tenía Gallo. Pero lógicamente no lo hace para de pronto levantar el ego de Gallo, sino para traernos ejemplo a nosotros. Y Dios permitió que se escriba esta carta. Decía un comentarista bíblico, muchas veces el creyente tiende a irse a cartas que tienen más contenido teológico, como Romanos, o cartas como Efesios, ¿no? Que son muy buenas cartas, definitivamente, pero eso no hace que estas cartas pequeñas, como Segunda de Juan, Tercera de Juan o Judas, no sean palabra de Dios, muy por lo contrario, tienen algo muy específico que decirnos. Y eso vas a notarlo el día de hoy, ¿sí? Entonces comenzamos, si todos ya están ahí, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Y como son solamente 15 versículos, me gustaría leerlo todo completo para entrar en contexto y luego retrocedemos a estudiarlo verso a verso, ¿sí? Vamos a leerlo el libro completo. El anciano Gallo, dice, el anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amo yo, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de lo que los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperen con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma,
porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda a los amigos, a cada uno en particular. Esa es la carta de Juan, su tercera carta, y vemos de que es una carta mucho más específica. Al igual como segunda de Juan era una carta específica dirigida a una señora, pero no sabíamos quién era la señora, pero esta carta sí tiene nombres de un destinatario, y ese destinatario dice es Gayo. Vuelvo a recalcar, no es Gayo, ¿no? O sea, no es que Juan le escribió a un gallo, ¿no? Le escribió a Gayo. Volvemos al verso 1 y dice, el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Y nuevamente Juan aquí se identifica como el anciano. Y tal como decíamos en la carta anterior, cuando Juan dice el anciano, uno dice, pero ¿por qué no puso su nombre, no? Recordemos un poco el contexto. Cuando Juan escribe esta carta en el año 90, ya todos sus compañeros, sus consiervos, los apóstoles, habían muerto. Y la mayoría, mejor dicho, todos, habían muerto producto de la persecución. Algunos crucificados de cabeza, otros crucificados, otros apedreados, otros decapitados, pero todos habían muerto. Y no solo ellos, sino también ya se había dado la primera ola de persecución de parte del Imperio Romano. Es decir, había muerto mucha gente creyente. Entonces, se piensa que Juan no se identifica como tal por el tiempo en el que él escribe esta carta, porque definitivamente sería una imprudencia decir que él es Juan, ¿no? El último que les faltaba, como dice, darle muerte, ¿no? Entonces, pero él tenía un buen nombre, o un sobrenombre, por así decirlo, el anciano. En algún momento fue el discípulo amado, el menor, ahora es el anciano. Y cronológicamente hablando, él era el último sobreviviente de haber estado con Jesús como discípulo. Entonces, el anciano, entonces, los padres de la iglesia y los hermanos de la iglesia no se hacían ningún problema por reconocer que Juan es el anciano, ¿sí? Pero, por así decirlo, el abuelito, ¿no? O sea, acá la palabra anciano se refiere a su edad, o sea, ya era anciano. Tenía 90 años aproximadamente. Si es contemporáneo con Jesús, ¿sí? Tenía 90 años aproximadamente. Entonces, él escribe esta carta bajo ese seudónimo, pero también le escribe a un hombre llamado Gayo. Ahora, tú dirás, ¿y quién es Gayo, no? La Biblia nos hablará de Gayo. En realidad, a Gayo, o Gayo, la palabra Gayo, encontramos en diversos pasajes de la Biblia. Te lo digo para que lo anotes, no lo busques ahora porque no lo vamos a ver. Lo vamos a encontrar en Hechos 10:29, lo encuentras en Hechos 24, en 1 Corintios 1:14 y en Romanos 16:23. Entonces, encuentras a Gayo, sobre todo, como un ciudadano romano en diferentes pasajes de la Biblia. Pero en cada uno de estos pasajes vamos a ver que este es un Gayo diferente. Por lo tanto, este Gayo que tenemos aquí también no necesariamente es un Gayo de esos que está mencionado ahí en esos pasajes, ¿correcto? No hay evidencia de que se está refiriendo al mismo Gayo. Y además, para el tiempo en el que Roma estaba gobernando sobre este lugar, sobre esta parte del mundo, Gayo era un nombre común. O sea, era un nombre común, como hoy en día decir, por ejemplo, ¿no? Ahora, en este momento, tenemos 2 Alexanders, ¿no? O sea, es un nombre que bien conocido, por así decirlo, ¿no? Tenemos a nuestro hermano Alexander Pacheco, Alexander Bustos, y también tenemos a un César, ¿no? Y también tenemos a un Julio César. Entonces, son nombres en que no podíamos decir, es el Gayo que de pronto dice en Hechos 10:29. No, porque era un nombre común, ¿sí? Entonces, cada quien tenía su propio Gayo, por así decirlo, ¿no? Es un nombre común. Entonces, lo digo porque, recuerda, es un estudio bíblico en el que deberíamos de alguna manera quitar esas dudas, ¿no? No dejar en el aire, ¿sí? Entonces, pero hay una característica. ¿Era creyente o no era creyente? La característica es de que era creyente. Era un hermano que estaba en una de las iglesias que funcionaban en las casas alrededor de Éfeso. Dicen que esta carta fue escrita también desde Éfeso, donde Juan estaba pastoreando, hacia una de estas iglesias, casas, donde uno de ellos se congregaba ahí, un tal Gayo que tenía un buen testimonio. ¿Por qué digo esto? Porque Juan en el saludo dice,
El anciano, a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Nuevamente vemos este saludo, tal como cuando saludó a la señora, ¿no? A quien también amaba en la verdad. Y decir a quien amo en la verdad se está refiriendo a quien amo en Cristo, amo en el Señor, ¿no? Nuevamente vemos de que pone esta palabra verdad. ¿Para qué? Los que ya hemos estudiado las cartas anteriores sabemos que para distinguir al verdadero creyente, ¿no? El verdadero cristianismo, ¿no? Los que creían en la verdad, que la verdad es Jesucristo, ¿no? Entonces, no dice a quien amo nada más, sino en la verdad. Está haciendo distinción, ¿no? De alguna otra manera en el sentido de que a un verdadero creyente, ¿no? A uno que cree al igual que yo en Jesucristo hecho Dios, en Jesucristo Dios hecho hombre, porque ese es el punto de Juan desde que comienza su primera carta, o desde que comienza el Evangelio. Juan fue un apologeta que defendió la divinidad de Jesucristo y también la humanidad de Jesucristo. Por eso que en los escritos de Juan encontramos el versículo más conocido de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió al unigénito, al divino, único Hijo, ¿para qué? Al mundo, para que entregue su vida por ti y por mí, para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna, ¿no? Entonces, Juan cuando él está diciendo a quien amo en la verdad, está diciendo mucha verdad bíblica, ¿no? Ahí está refiriéndose a quien amo en Cristo, a un seguidor de Cristo. No a alguien que dice creer en Cristo, no a alguien que dice conocer a Cristo, no a alguien que había salido incluso de la iglesia con otro tipo de enseñanza, ¿no? Entonces está refiriéndose a un cristiano. Entonces Gayo era un creyente, como tú y como yo. Y si Gayo era un creyente, entonces esta carta, de alguna manera, la palabra es viva y eficaz, también se refiere a nosotros. Dios tiene algo que decirnos hoy a nosotros, porque esto fue escrito para creyentes, ¿sí? Pasamos al punto 2, mira el versículo 2, ¿no? Todavía seguimos en el saludo. Nuevamente le repite la palabra amado. Anterior a esto yo había dicho el amado a quien amo. Nuevamente te das cuenta el énfasis que Juan pone nuevamente sobre el amor, ¿no? Y justamente Juan hablaba del amor y de la verdad, ¿no? Nuevamente el amado. Pero aquí dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es un versículo que muchas veces se ha usado, ¿sabes qué? Para hablar de la prosperidad económica. Muchas veces se ha usado para hablar de prosperidad económica. Para decir, Dios quiere que tú seas prosperado y tengas un doble cabina, un Hilux, no sé, ¿no? Y una casa de 5 pisos, si te quiere dar un barco, incluso, no sé. No sirvo para ese tipo de predicadores, la verdad, no me sale, pero algo así dicen, ¿no? Entonces, pero viendo en el contexto, vamos a ver de que por qué Juan le dice esto. Sí era un anhelo de Juan, un deseo de Juan de que Gayo sea prosperado, pero dice en todas las cosas, en todo sentido. Además, esta era una frase muy común en el ámbito cristiano aquel entonces. Es como hoy en día decir Dios te bendiga, ¿no? En el ámbito cristiano, nosotros usamos bastante cuando nos saludamos o nos despedimos, ya hermanito, hasta luego, Dios te bendiga, ¿no es cierto? Pero lo decimos porque sabemos qué estamos diciendo, ¿no? O sea, no lo estamos usando solamente como un cliché, sino nosotros sabemos a qué nos referimos cuando decimos Dios te bendiga o Dios te guarde, ¿no? Entonces, Juan cuando lo decía, es una frase muy común que usaban dentro del ámbito cristiano, pero no necesariamente estaba hablando de una prosperidad financiera, sino en el sentido de que te vaya bien en cada área de tu vida, en todo sentido. Y ciertamente el Señor Jesús quiere eso para nosotros, ¿no? Ciertamente Dios quiere eso para nosotros. No solo lo económico, pero dentro del deseo de Juan estaba el tema económico, el tema material, sí estaba. O sea, definitivamente. Pero el énfasis no es ese. Por eso que Juan en este versículo lo lleva a un contraste. Dice, así como prospera tu alma, así como prospera tu ser. La palabra alma significa ser. Así como prospera tu ser. Y yo te pregunto, ¿de qué manera prospera el ser? Definitivamente cuando estamos enganchados con Dios, cuando estamos reconciliados con Dios. Yo no puedo decir que mi ser se encuentra bien, mi vida se encuentra bien si estoy desconectado de Dios. Entonces a Juan no le cabe duda de que Gayo
estaba conectado a Dios, estaba espiritualmente bien con Dios, tenía una comunión con Dios. Entonces le dice, así como tu comunión está bien con Dios, deseo que en otras áreas de tu vida también seas prosperado, también te vaya bien, ¿ya? Por supuesto, debemos recordar lo siguiente, que Dios desea lo mismo para nosotros, bendecirnos en cada área de nuestra vida, pero también tenemos que tener claro que en algún momento Dios a veces permite que pasemos necesidad material, o incluso a veces Dios permite que pasemos por alguna enfermedad, ¿sí? Pero Él lo permite en el sentido de que Él tiene algo detrás de todo eso, algo mayor a todo eso. Lo permitió con Pablo, ¿sí? Pablo pasó necesidad muchas veces, pero en base a toda esa necesidad, a ese que pasaba Pablo, Dios tenía algo detrás de todo eso, tenía toda una enseñanza o toda una lección de vida. Entonces, no debemos descartar si en algún momento nos va mal, uy, de pronto Dios se olvidó de mí. No debemos descartar eso, ¿no? Aunque el deseo de Dios es de que prospere cada área de mi vida, no está mal. Pero si algún momento lo permite, recuerda, como decíamos la lección pasada, Dios es soberano. No podemos medir la fidelidad de Dios en base a prosperidad material. Definitivamente que no, porque caeríamos en el error. Tampoco podemos medir la prosperidad material en base a mi vida de santidad. ¿Por qué? Porque muchas veces también se dice, está enfermo o está así porque estará en algún pecado. Y Pablo no necesariamente fue un pecador, pero muchas veces la pasó mal. Pero en esa pasarla mal, siempre vio la mano de Dios sustentando su ministerio. Entonces, no descartemos esos excepciones que muchas veces suceden en ciertos casos específicos, ¿no? Entonces, pero en general podemos decir que Dios, el anhelo, así como de Juan para con Gallo, el anhelo de Dios es que prospere cada área de tu vida. Amén. Cada área de tu vida. Pero ahora, si de pronto no me está yendo bien, tengo que evaluar. Si mi comunión con Dios está bien, bueno, sigue creyendo en Dios. Pero si de pronto me está yendo mal, porque en realidad estoy desconectado del Señor, estoy poniendo mi prioridad en otras cosas, o estoy metiéndome en asuntos que no son legales, que no me convienen, definitivamente son consecuencias simplemente de mi pecado, ¿no? O sea, de mi falta de temor a Dios, ¿no? Entonces, también eso es bueno aclararlo, ¿no? Porque decía, este versículo muchas veces se usa para tergiversar el evangelio y apoyar ese evangelio de prosperidad que muchas veces se predica como a un Dios que todo te va a dar, ¿no? Y no es así, ¿sí? Entonces vemos que Dios siempre está cuidando sobre todo tu ser. Verso 3 dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que esto, el oír que mis hijos andan en la verdad. Dice que Juan se regocijó al enterarse que Gallo andaba en la verdad. Dieron testimonio de la verdad en Gallo. Es decir, de que Gallo estaba siendo un cristiano genuino, un cristiano que creía en Jesucristo, un cristiano que vivía a Jesucristo, y fue un regocijo en el corazón de Juan. Y no solamente creo en el corazón de Juan, es un regocijo en el corazón de Dios. Por algún momento me pongo en la posición de Juan, no pretendiendo ser Juan definitivamente, pero como pastor a veces me pongo, y cierto, cuando tú ves a aquellos hermanos que en algún momento llegaron a la iglesia y de pronto ahora están creciendo en el conocimiento del Señor, están creciendo en su comunión con el Señor, están creciendo en la palabra, están creciendo en su testimonio, es un regocijo, es una alegría, es un gozo decir, qué bueno cómo Dios está transformando su vida de tal, ¿no? Qué bueno cómo Dios está cambiando la vida del hermano tal, ¿no? O sea, qué bueno, es un regocijo. Pero así también como es un regocijo cuando sucede lo contrario, es una especie de dolor, ¿no? Es un pesar, como diciendo, bueno, o sea, respeta su libre albedrío, respeta su libre decisión, pero es un dolor en el corazón de un pastor ver de que puede tener 10 años en la iglesia y de pronto
cada vez sigue en lo mismo o quizás está retrocediendo, ¿no? Entonces, Juan aquí dice se regocijó cuando tuvo buenas noticias de su hijo espiritual Gayo, ¿no? O sea, tuvo un regocijo. Pero sobre todo, mis hermanos, no hagas por regocijar el corazón de tu pastor, definitivamente. Hazlo por regocijar el corazón de Dios, ¿no? Pero lo interesante es que vemos aquí también, dice, dieron testimonio de tu verdad. O sea, los que fueron, ¿no? Los que fueron, dice, donde Gayo, y trajeron noticias para con Juan, ellos fueron los que dieron testimonio. ¿Te das cuenta? No es que Gayo decía, mira, yo estoy andando en la verdad. No. Alguien más dio testimonio de que Gayo estaba andando en la verdad. Y en eso consiste el andar en la verdad. No en que tú lo proclames y digas, mira, yo sí soy un cristiano genuino, mira que yo estoy haciendo esto. No tanto está en eso, sino está en que otros están evidenciando eso. Y son otros los que reportan eso. Y son otros los que dicen, tal o cual hermano definitivamente está madurando, definitivamente es un genuino cristiano. No necesariamente eres tú. Los frutos lo evidencian otros. Y esto era un fruto. Entonces, qué interesante es, ¿no? O sea, dijo, por eso dice el verso 4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y aquí Juan está haciendo referencia de que no solamente era Gayo que estaba andando en la verdad, sino Juan los consideraba hijos espirituales a los que estaban incluso con Gayo, ¿no? Porque ellos se habían enterado que estaban andando en la verdad. Y nuevamente volvemos sobre esta frase, andando en la verdad. No dice me regocijé y tengo gozo porque conocen o porque saben o porque de pronto creen nada más, sino están andando. Y nosotros sabemos que la palabra están andando, ¿qué significaba? Su estilo de vida era cristiano. O sea, a donde iban, ellos olían a cristiano. En el trabajo, en las casas, en la ciudad, ellos olían a cristiano. El cristianismo no es una religión, no es cuánto conoces de la Biblia. El cristianismo es cuánto estás viviendo lo poco que ya conoces de Dios, cuánto lo estás aplicando a tu vida, cómo está tu testimonio a tus alrededores, frente a tu familia, a tus amigos de trabajo. Ese es cristianismo. Y por eso decía, y otros son los que van a evidenciar y van a manifestar cómo es que Cristo está obrando en tu vida. No tanto eres tú. Es bueno muchas veces contar los testimonios, lo que Dios hace con nosotros, pero mucho mejor es cuando otro da testimonio de ti y dices, yo conocí a este fulano, por no decir un nombre, ¿no? Lo conocí antes de que sea cristiano y definitivamente ahora lo veo, es otra persona, ¿no? Y cuando dicen eso, definitivamente lo que están reconociendo es que Cristo está obrando en tu vida. Pero de pronto dice, yo lo conocí en el mundo y ahora dice que es cristiano y da lo mismo. Entonces, eso es chocante, ¿no? Como que uno dice, o sea, no había ningún cambio, solamente había un cambio de camiseta, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, ahí es triste, ¿no? Pero qué bueno es cuando alguien más da testimonio de ti. Y eso sucedió con Gayo. Entonces, Gayo, el más Gayo, hasta ahora está dándonos un ejemplo de verdadero cristiano, ¿no? Un ejemplo de verdadero cristiano. Era amado por Juan, era considerado un hijo espiritual para Juan, estaba andando en la verdad. Qué hermoso es, ¿no? Que se puede escribir eso de Gayo. Un hombre común, un nombre común que lo encontramos en diversas partes de la Biblia, pero que Dios le dedicó una carta para hablar hoy día de él. ¿Te das cuenta? A veces pensamos que la Biblia solo habla de Pablo, de Juan, de Pedro. Hoy está hablando de Gayo. En algún momento estarán hablando de ti, pero por tu buen testimonio. Que sea por eso. Si van a hablar de ti, que sea porque eres de buen ejemplo. Que sea porque estás mostrando a Cristo. Que sea porque estás dando buen testimonio. Pero que te hablen de ti, por lo contrario, en el cual tienes responsabilidad, wow, no, es triste eso. No permitamos eso. Verso 5, pasamos. Mira, ahora vamos a continuar, pero ya con el buen ejemplo que dio Gayo. Hemos visto un saludo nada más de Juan y en el saludo ya nos ha enseñado bastante. Pero vamos a ver el verso 5, lo que Juan habla de Gayo. Mira, dice, amado, nuevamente esta palabra, amado.
fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Y aquí Juan está resaltando la hospitalidad que tenía Gayo con los hermanos de la iglesia. Y para entender esto, tenemos que irnos, como siempre, al contexto. En el contexto de Juan, en el contexto del año 90 aproximadamente, la hospitalidad era algo muy importante. Las personas, incluidos los cristianos, los misioneros cristianos, los predicadores cristianos, caminaban para transportarse de un lugar a otro, ¿sí? O a lo mucho eran acompañados con un animal de carga. No tenían movilidad, tampoco existían hoteles, ¿no? O sea, definitivamente. Entonces se encuentra mucho sentido el tema de ser hospitalario, de poder servir de pronto a alguien que está sirviendo en las cosas del Señor. Dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente los desconocidos. Y más adelante va a especificar que este servicio que Gayo prestaba a estos hermanos era un servicio de ser hospitalario, de poder atender sus necesidades. ¿En algún momento has estado en un lugar donde no conoces a nadie? Y cuán necesario es que alguien de alguna manera al menos te ubique en el lugar, ¿no? Te diga por dónde queda tal o cual avenida, ¿no? Más aún en el contexto de ellos donde no tenían dónde quedarse, ¿no? Pero no es que ellos estaban de turismo, estas personas, y todavía eran desconocidas para Gayo, pero eran desconocidas, pero había algo que los unía. Eran sus hermanos en Cristo. Eran personas que también predicaban a Cristo, pero eran desconocidos. No es que de pronto le mandaban un WhatsApp diciendo va a venir un misionero tal. Simplemente ellos eran desconocidos porque llegaban a la ciudad a predicar la palabra de Dios. Entonces ahí encontramos mucho sentido al trabajo que hacía Gayo de servir a estas personas, de ayudar a estas personas y en muchos de los casos dar hospedaje a estas personas. Y Juan aquí está recalcando, está resaltando ese corazón de Gayo, ese corazón hospitalario que sin conocerlos, pero por el simple hecho de saber que predican al verdadero Cristo, los hacía sus hermanos y les abría las puertas de su hogar. El contexto era distinto, ¿no? Hoy día definitivamente no quiero sacar este texto fuera de contexto y decir, hermano, cada vez que alguien toca tu puerta y dice que es del Señor, ábrele tu puerta. No, no quiero decirte eso. Tampoco dice eso, ¿no? Por eso veamos primero en el contexto y luego vemos cómo lo podemos aplicar hoy en día a nuestra vida, ¿no? O sea, definitivamente hoy en día las cosas han cambiado, ¿no? Podemos ser hospitalarios de otra manera, ¿sí? Pero Gallo lo que estaba haciendo, qué hermoso, y es felicitado por Juan, lo que estaba haciendo es hacer práctico el mandamiento que Juan había enseñado. Amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Este es un ejemplo práctico de cómo amar al prójimo, ¿no? Entonces Gallo lo tenía presente porque Gallo estaba en la verdad. Gallo fue hospitalario con estas personas, ¿no? Y esto nos va a llevar a otras preguntas más adelante de que, ¿cuán hospitalario seré yo? ¿No? ¿O cuán hospitalario estaré siendo yo? Y como te digo, pero hoy en día puede aplicarse la hospitalidad de otras maneras, ¿no? De otras maneras. Cuando vayamos al punto de aplicación, ahí podemos ver quizás más detalles de esto. Pero continuamos con el verso 16, dice lo siguiente. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Estas personas a quien Gayo había servido, sin conocerlos, solo por el hecho de que predicaban a Cristo y al Cristo verdadero, por cierto, porque recordemos que en la carta anterior Juan anticipó de los falsos maestros que salen por el mundo, ¿sí? Y dijo que eran engañadores, ¿no? Entonces, aquí está haciendo referencia que Gallo fue hospitalario, pero con los hermanos, ¿no? Que predicaban, y por eso dice el verso 6, dice, los cuales han dado testimonio ante la iglesia, ¿no? Ante la iglesia, ante la congregación, dice, de tu amor. Juan se había enterado de este corazón hospitalario, servicial de Gallo, por el testimonio de aquellas personas a quienes Gallo había servido. A través de sus labios se había enterado, no a través siquiera de Gallo, ¿no? No es que Gallo dijo, ya, mandó un fonazo, como decimos, a Juan y le dijo, ya serví por si acaso. No fue así, sino Juan se enteró por la boca de los otros. Entonces vemos ahí ese detalle, ¿no? Dice, harás bien en encaminarlos
como es digno de su servicio a Dios. Entonces vemos otra característica, que estos hermanos, estos misioneros, eran realmente siervos de Jesucristo, ¿no? Los que predicaban la verdad. Pues dicen, para que continúen su viaje. ¿Te das cuenta entonces que estaba hablando mucho de hospitalidad, de poder ver por sus necesidades? Estaba hablando de eso, ¿no? Entonces, pero aquí lo pone, es bien interesante cuando dice, como es digno de su servicio, ¿no? O sea, Juan le está recordando a Gallo de que no tanto le había hecho el favor a estas personas, sino que estas personas están sirviendo a alguien más. ¿A quién estaban sirviendo? A Dios. Y hay que sentirnos dignos de nuestro servicio a Dios. Ahora, cuando el Señor Jesucristo en Mateo 28 dio una comisión, ¿se acuerdan ustedes? La gran comisión, Mateo 28, 19, si no me equivoco, ¿lo anotan? Dijo, por tanto, id y haced discípulos, ¿no? A todo lugar, a todas las naciones, a toda criatura. ¿Y eso qué implicaba? Salir de tu lugar de nacimiento, salir de tu comodidad, tomar tu alforja, tomar tu costal, tomar tus maletas y de pronto ir de pueblo en pueblo. Eso implicaba, porque ir y hacer discípulos no era quedarse solamente en Jerusalén, era salir, ¿no? Entonces, definitivamente, en algún momento eras un extraño en algún pueblo, ¿no? O sea, ¿sí? Y también tenemos que entender de que el salir demanda una economía, ¿no? O sea, en ese lugar, porque no es que de pronto tenías todas las facilidades, sino demandaba una fe en salir de tu comodidad e ir a otros lugares a anunciar el Evangelio. Pero debemos ver aquí con este ejemplo de Gallo que incluso nosotros podemos aportar a ese servicio digno del Señor siendo como una especie de cooperadores o ayudadores de esas personas que han sido llamadas a esto, que están ejerciendo esta gran comisión. Y Gallo, sin darse cuenta, o dándose cuenta, Juan le está diciendo que estas personas están haciendo algo digno de su servicio, al cual tú has aportado, al cual tú has ayudado. Entonces, no tanto has ayudado a esa persona, lo que has ayudado es, o lo que has sido tú también, un siervo del Señor, porque has colaborado con la gran comisión. Entonces, esto nos trae una reflexión de que cuando en algún momento ayudamos a alguien que se está dedicando a esto, ¿ya? No tanto le estamos haciendo el favor a esa persona. Recuerda, estás sirviendo a Dios. Gallo no estaba haciéndole tanto un favor a estas personas. Lo que Gallo estaba haciendo mediante esta actitud, mediante esta característica hospitalaria, lo que estaba haciendo era un servicio a Dios. Más adelante vamos a ver, pero lo interesante es que estas personas eran genuinas y no eran de los falsos, ¿ah? Porque tengamos cuidado aquí, ¿no? ¿Sabes por qué te digo que eran genuinas? Porque vamos a ver una característica más de estas personas que estaban sirviendo a Dios. Ya, porque tampoco nos dejamos engañar porque dicen, no, uy, entonces tengo que ayudar a todo aquel que me pide. No, definitivamente que no. ¿Sí? Mira, verso 7, mira lo que dice. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él. Cuando dice Él se está refiriendo a Dios. Porque ellos están sirviendo por amor a Dios. Porque ellos han entendido el amor de Dios en su vida y su ministerio ahora es simplemente ser agradecidos con Dios. Dice, sin haber aceptado nada a los gentiles. Estas personas se distinguían de los falsos maestros, de los cuales habló en la carta número 1, en la carta 2, en la segunda carta, a esos ni les des la bienvenida, ¿te acuerdas que dijo? Ellos se distinguían, ¿por qué? Porque no tenían interés, dice, sin haber aceptado nada de los gentiles. Qué distinto es a lo que hoy en día muchos pseudo siervos predican, ¿no? Aún al incrédulo le están diciendo, ven, deja para tu milagro y Dios obrará. Aún al incrédulo le están queriendo sacar, por así decirle, despellejar, ¿no? Vemos, en cambio estos hombres, para distinguirse, y como una actitud correcta, dice, no percibían nada de los gentiles, justamente para distinguirse del falso maestro. Su énfasis no era, ¿sabes qué? Te predico, entonces dame, como hoy en día muchas veces se suele hacer. Sino, vemos también el otro modelo, el modelo correcto,
que los encargados, y Dios levantó siervos como Gallo para sustentar a sus verdaderos hijos, a sus verdaderos mensajeros. De tal manera que sus mensajeros no tuvieron necesidad de decir, dame, o no tuvieron necesidad de, diría yo, de vender el evangelio. No cayeron en eso. Porque ese mismo versículo 7 nos da la respuesta, porque ellos salieron por amor de su nombre. Entonces, mis hermanos, te estoy hablando de la hospitalidad de Gallo, del servicio de Gallo, de la cooperatividad de Gallo para hacer práctico la gran comisión, para servir al Señor, sí, pero también ten la sabiduría. No ayudes, no salgas de aquí inspirado diciendo a quién ayudo y de pronto ayudas por ayudar, ¿no? Porque a veces podrías estar alimentando el mal actuar de estos falsos siervos de Dios, ¿no? Más de una ocasión he escuchado uno que otro que de pronto comienzan a mandar solicitudes diciendo, el Señor me está llamando a tal lugar, ¿qué tal si me ayudas? ¿No? O sea, como que primero me ayudas y voy a ir a ese lugar. Veo a estos hombres yendo al lugar a hacer la palabra de Dios, a predicar la palabra de Dios por amor, y Dios mismo usando su propio pueblo, usando sus propios hijos como Gallo para sostener a estos hermanos misioneros. De tal manera que estos hermanos no tuvieron necesidad, ni debería llegar a eso, de vender el evangelio y decir, dame, ¿no? Qué diferente es a lo que hoy en día vemos por televisión, ¿no? Pare de sufrir, mande su ofrenda y sucederá el milagro. Tergiversan el evangelio, venden el evangelio. El evangelio ha sido para anunciar, proclamar, ¿no? Por amor de su nombre. Y ya Dios será en su fidelidad que levantará gallos para de pronto sustentar tu necesidad, si es que lo hubiera, ¿no? O sea, qué interesante esta carta, porque habla casos bien específicos que nos debe de servir como modelo al momento de servir a Dios. No sé cuál sea tu lugar, tal vez eres un gallo, o tal vez eres uno de estos misioneros que también estás dispuesto a anunciar la palabra de Dios por amor a Dios, pero recuerda, en los dos casos, qué bueno es ser usado por Dios para ayudar a alguien más que es genuino en el Señor, pero también qué bueno es cuando alguien por amor de su nombre predica su palabra, Dios te dice, igual te va a sostener, sin necesidad de que tú muestres otro interés, que eso jamás se pierda en nosotros como creyentes, hermanos, jamás perdamos ese enfoque, ¿no? Porque cuando el siervo comienza a servir por interés, definitivamente va a cambiar todo, se va a distorsionar, no es así el modelo bíblico. Pasamos al verso 8, dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos, ¿con quién? Qué interesante es, dice, no dice para que cooperemos con ellos, ¿te das cuenta? Nosotros pues debemos acoger a tales personas, pero ya aclaramos a los verdaderos, a los que anuncian la palabra de Dios por amor a Dios, ¿sí? A aquellos que tienen su interés solamente en proclamar la palabra y no tienen otros intereses. Entonces dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Y le está diciendo a Gallo, tú al haber actuado así o al estar actuando así, estás cooperando con la verdad. Y yo te pregunto nuevamente, ¿quién es la verdad? Venimos semanas estudiando la carta de Juan, ¿no? La primera, la segunda, y hemos concluido que la verdad es Cristo. Jesucristo. Que la verdad, más que un concepto, es Cristo. Entonces, cuando yo hago esto, no le estoy tanto haciendo el favor a esa persona, sino lo que estoy haciendo es cooperando con la gran comisión que Cristo mismo lo dio, ¿no? Con la proclamación de su nombre. Qué interesante es. Entonces, nuestro compromiso no tanto es con la persona, sino con el Señor, ¿no? Jesús en Mateo 10:42, si deseas las notas, dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, refiriéndose a sus discípulos, un vaso de agua fría solamente, por cuanto es mi discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. La recompensa no se lo va a dar el discípulo, la recompensa se la va a dar el Señor, ¿no? El detalle es que la recompensa no dice que la va a dar aquí en la tierra. Puede ser que la dé en la tierra. Pues ¿se acuerdan de la lección pasada? La recompensa puede ser esas coronas
que sí, Cristo ha prometido allá. No hagamos tesoros aquí en la tierra, sino en el cielo. Entonces, más que buscar la recompensa, debo entender que cuando yo coopero con un creyente genuino, con un siervo genuino, de esa manera, sin que nadie me imponga, sin ninguna necesidad de interés, definitivamente al final está sirviendo al Señor, ¿no? Mateo 10, ¿sí? Lo he leído del 10:42, pero antes de eso, del 40 al 41, dice, Jesús dijo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe, a mí, dice, y el que recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa el profeta recibirá. El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Jesús dando estas palabras a sus discípulos, ¿no? ¿Por qué? Porque sabía que los iba a enviar al campo misionero y que el campo misionero no iba a ser nada fácil, iba a ser ir a lugares donde de pronto no tenías donde descansar tu cabeza, ¿no? Ahora yo les decía, los tiempos han cambiado definitivamente. La gran mayoría de predicadores, de misioneros, siervos de Dios hoy en día tienen una casa, ¿no? O sea, no tanto la hospitalidad se le puede dar de esa manera, pero hay otras formas de cooperar con el anuncio del Evangelio, que más adelante podemos llevarlo a una aplicación. Aunque por cuestión de tiempo, porque íbamos a pasar a un segundo ejemplo, al contraejemplo, íbamos a hablar de Diótrefes, ¿ya? Pero lo vamos a dejar para el día martes, porque ahora nos viene el contraejemplo de Gallo. Gallo es el buen ejemplo que pone aquí Juan, pero Diótrefes es el mal ejemplo. Entonces, para no hacerlo tan acelerado, vamos a dejarlo aquí. Pero meditemos un poco ahora desde un punto de vista aplicativo. Yo te hago una pregunta y si deseas puedes participar. ¿Seré un gallo? No he dicho un gallo, no deje que, sino, ¿seré un gallo? Después de haber visto estas características en este hombre, con un hombre común, pero a quien Dios le dedicó una carta, ¿seré un gallo? La pregunta es, si digo sí, el pastor me va a preguntar otras cosas más. Y si digo no, es tiempo de que lo seas. Es tiempo que lo seas. Todos de alguna manera podemos ser un gallo. Todos de alguna manera tenemos que ser un gallo. ¿Qué es lo que hacía Gallo? Gallo estaba caminando en la verdad. Primer requisito para ser un gallo es de que tienes que estar en Cristo. Sin Cristo no puedes ser un gallo, definitivamente. Sin Cristo vas a hacer cualquier otra cosa, pero solidario quizás, no sé, pero no vas a ser un gallo. Gallo estaba en la verdad. Entonces, la pregunta es, ¿estoy caminando en la verdad? Yo creo que la mayoría de aquí, de los que están, tienen su fe genuina en el Señor Jesucristo. Estamos caminando ahí, estamos perseverando en la verdad, estamos aprendiendo de Cristo, ¿no? Entonces ahora viene el punto de aplicación, ¿no? ¿Alguien más habrá notado eso en mí? Esas características ahí en Gallo. ¿Alguien habrá notado tu hospitalidad con alguien? ¿No? Ahora, la hospitalidad, tú dices, estamos en tiempo de cuarentena, no recibo visita a nadie, ¿no? O sea, no vamos a ese extremo, ¿no? No recibo a nadie, ¿no? Sí, pero imaginemos dos panoramas. Uno, tiempos sin cuarentena, muchas personas nuevas llegan a nuestra iglesia, no necesariamente siervos de Dios. ¿Qué tan atento soy con esas personas nuevas que llegan a la iglesia? Le dedicaré un tiempo de mi vida para saludarlos, hacerlos sentir bien en la iglesia, darles la bienvenida. O de pronto termina el culto y salgo embalado, salgo corriendo. No, yo, mi hora, ¿no? Ya cumplí con el Señor. Hay formas de ser un gallo, ¿sí? O sea, si en algún momento volvemos a las presenciales, mis hermanos, dale un tiempo a las personas. Recuerda, Dios nos ha llamado a ministrar personas. Y no podemos ministrar, servir a estas personas si no le dedicamos tiempo. Quizás no necesariamente como los tiempos de Gallo tú vas a desprenderte de tu casa, pero puedes desprenderte de tu tiempo. Una palabra de ánimo, una bienvenida. Un gallo en los tiempos de Zoom, por ejemplo. Pastor, dispongo de tiempo, hoy estamos, ¿qué? Jueves, ¿no? Si desea, yo puedo entrar al Zoom 10 minutos antes y voy dando la bienvenida. Puede ser un gallo, mira, hospitalario, ¿no? El día de hoy entró primera Fiorella, mi alumna, ¿no? Que ustedes ven aquí, no, bueno, en mi pantalla está en la esquina, Fiorella Lisset.
ella es mi alumna y es tu tercera reunión que Aurelia con nosotros, ¿sí? Y cuando me escribió y me dijo, profesor, ¿puedo entrar? Yo dije, sí, ¿no? Pero yo mismo estaba terminando de hacer unas cosas, dije, tengo que entrar para darle la bienvenida, ¿no? O sea, pero qué bueno sería que alguien más, o sea, no te quiero decir tú, sino alguien más, tome esa iniciativa y diga, pastor, a todas las reuniones yo voy a entrar 10 minutos antes. ¿Para qué? Para comenzar a dar la bienvenida a los nuevos o a quien ingrese, ¿no? Y estar conversando con esa persona. Y esa persona no ingrese y de pronto se quede viendo ahí una pantallita, ¿no? A veces yo pongo una música incluso, ¿no? Bueno, porque entonces, yo podría hacerlo, lógicamente, pero recuerda, no solamente el pastor ha sido llamado a eso, todos hemos sido llamados a servir, a ser un gallo, ¿sí? Entonces, aún en tiempos de Zoom, hay tiempos para poder ser un gallo, por ejemplo, es un detalle, ¿no? Y yo creo que todos nosotros somos creativos. Hay diversas maneras de ser un gallo, diversas maneras de aportar, de cooperar el evangelio. Entonces, hagamos esas preguntas, ¿no? A manera de aplicación. ¿Qué puedo hacer ahora en tiempo de cuarentena para ser un gallo? ¿Qué puedo hacer? Para ser hospitalario con los demás o para poder estar ayudando a alguien más, ¿no? Quizás no necesariamente tengo el tiempo para yo ir a predicar. ¿Qué puedo? Por ahí hubo una iniciativa que sigue pendiente, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Dice, yo quiero dar un monto para que los que no puedan entrar al Zoom hagan uso de ese saldo y ingresen, por ejemplo. O sea, y se les ha dicho a las personas, ¿no? O sea, que pueden hacer eso. Bueno, las personas, algunos no están haciendo uso de eso, pero esa iniciativa, por ejemplo, está hablando de una persona que es un gallo, ¿no? Quiere que esas personas también ingresen a nuestra reunión. Entonces, hay diversas maneras, mis hermanos, de ser un gallo. Entonces, eso a manera de aplicación, ¿no? ¿Qué más tenía Gallo? Gallo dice, se conducía fielmente en su servicio a los hermanos, ¿no? ¿Se podrá decir lo mismo de nosotros? Dice, sí creo en Dios, sí, la pregunta, ¿no? ¿Cuántos creen en Dios? Levantamos la mano todos, ¿no? ¿Cuántos están en la verdad? Todos levantamos la mano, ¿no? Entonces, ¿cuántos están sirviendo a su prójimo? Uy, ahí sí ya me cogieron, pastor. No, pero recuerda, todo es un solo pack, ¿no? O sea, recuerda, tu servicio a Dios se muestra con tu servicio a tu prójimo. ¿Tú eres sirviendo a mi hermano de alguna manera? Entonces, yo conozco de muchos que están aquí, no voy a decir nombres, lógicamente, para que no se les infle el pecho como un gallo. O, bueno, a Gallo nunca se le infló el pecho, ¿no? Pero no lo voy a decir, ¿no? Pero yo conozco de muchos acá que están sirviendo desde sus casas, de alguna otra manera. O sea, están sirviendo y eso ayuda a que el evangelio se siga extendiendo. Qué bueno, mis hermanos, cuando tienes eso en tu corazón, ¿no? Otra situación que vemos en Gallo, por cómo Juan menciona características de Gallo, dice, quería que él sea prosperado en todo como prospera su alma. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Está a la par con tu comunión, con tu prosperidad material? ¿O de pronto la prosperidad material está arriba y la espiritual está bien abajo? Que esté al revés, no hay problema. Que estén igual, chévere, ¿no? Pero si es al revés, la prosperidad material está bien al tope y la espiritual está bien abajo, bien relegada, bien dañada esa comunión con Dios, no está bien, ¿no? Aquí era al revés, ¿no? El deseo de Juan es que esté como su prosperidad espiritual, ¿no? Como su comunión con Dios, ¿no? Entonces, otra pregunta que me gustaría hacerlos, pero me gustaría que respondan, estoy hablando solo. ¿Alguien más se regocija de tu vida? Juan se regocijó de Gallo. ¿Alguien se regocijará de tu vida y dirá, ¿cómo me regocijo al ver que Teófilo se está conectando, ¿no? O sea, es un regocijo, ¿no? O sea, o qué triste, qué pena, no entró nuevamente hoy día al Zoom. ¿Te imaginas a Juan en nuestros tiempos, de pronto él frente al Zoom ahí plantado y dice, uy, entró Gallo, ¿cómo me regocijo en Gallo, no? Porque está firme ahí, ¿no? No, o sea, Juan se está regocijando. Y si no entraba Gallo, Juan como decía, ojo, ¿qué será de Gallo, no? Entonces, mis hermanos, regocija el corazón de Dios. Más que del pastor, regocija el corazón de Dios. ¿Estás regocijando el corazón de Dios o estás contristando a su Santo Espíritu? Sería otra pregunta, ¿no? Entonces, lo otro, recuerda, es digno servirle a Dios.
Es un privilegio. Cuando tú sirves al Señor, no estás ayudando, aunque estás ayudando a alguien más, pero más que eso, estás teniendo el privilegio de servirle a Dios. Como dijo el Señor Jesús, ¿no? Lo que hicieres con estos pequeñitos, me lo haces conmigo. Recuerda eso. Servir a Dios no debe ser una obligación, debe ser un privilegio, un gozo. Ahora, para servir a Dios hay diferentes formas de hacerlo. Una de las formas que a veces es más visible es predicando su palabra. Predicar la palabra de Dios jamás debe ser una obligación o una carga. Debe ser un privilegio. Me acuerdo aquellos años cuando de pronto en la iglesia donde me convertí, de pronto mi líder, lo decíamos así ahí, me dijo, Anderson, vas a predicar, o sea, vas a compartir el mensaje, ¿no? Para mí era, pero se me salían así los ojos, ¿no? ¡Ah! O sea, y siempre cuento, era aquellos días en el que me trasnochaba estudiando la palabra de Dios. Me trasnochaba, literal. Y no es que ahora no lo haga, pero aquel entonces lo hacía con una emoción, como un niño, ¿no? Que te dicen, ya, vas a hacer esto, y de pronto, o sea, y a veces perdemos eso, y me incluyo muchas veces dentro de eso. Perdemos eso de que predicar la palabra de Dios, servir a Dios, es un privilegio, es algo que debemos de atesorar, es algo que debemos de valorar. No te está llamando Donald Trump, te está llamando el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Entonces, tienes que saber de que a quién le vas a servir, quién te está llamando por su mensajero, por su siervo. Entonces, mis hermanos, seamos como Gallo, nuestro servicio que sea para el Señor. Lo otro que me gustaría decirles, siempre cuida cuál es la motivación de tu servicio. Que sea como estos hombres misioneros que iban de un lugar a otro, pero lo hacían por amor de quién? Al nombre de Dios. No lo hacían por otro interés. Es más, ellos dicen, no aceptaban a los gentiles justamente para que no se tergiverse el evangelio. Que jamás se pierda nuestra motivación cuando servimos a Dios. Porque cuando la motivación se pierde y comienzo a servirle a Dios con otros intereses más que por el amor a su nombre, estoy dañando mi ministerio, estoy dañando mi llamado, estoy dañando mi servicio. Va a ser pura hojarasca, va a ser puro polvo, ¿no? Algo que no trae definitivamente bendición a nadie. Entonces, mis hermanos, mira, estos pasajes, estos 8 versículos de esta carta son muy poderosos, son muy poderosos. No sé si el Señor te ha hablado esta noche, definitivamente yo creo que sí, en alguna área o en todo lo que hemos visto te ha hablado, pero ha llegado el tiempo de ponerlo a la práctica. Amén. ¿Qué tal si oramos para terminar este tiempo y después podemos tener un tiempo de comentarios si ustedes desean? Oramos. Padre mío,